tardes con todas y todos y bienvenida al seminario, al webinar titulado Impactos socioculturales del COVID-19 en Guayaquil, Ecuador, la intensificación de desigualdades. Este webinar está organizado gracias a una colaboración entre la doctora Vanessa León, que es una egresada del Departamento de Global and Sociocultural Studies de la Florida International University, la universidad que auspicia este evento, la Universidad Internacional de Florida. Y este webinar es el resultado de la colaboración entre la idea que emergió entre la doctora Vanessa León y la doctora María Luisa Veizaga, quien es la directora del programa de estudios andinos aquí en la FIU. Además del auspicio de este programa, estamos también apoyados, este seminario, webinar, está apoyado materialmente, financieramente, por el Kimberly Green Latin American and Caribbean Center de la FIU, dentro del cual se encuentra el programa de estudios andinos. El apoyo del LAC viene principalmente de su grant, Title VI Grant, un financiamiento que recibe del Departamento de Educación, un departamento del gobierno federal de Estados Unidos. Entonces, mi nombre es Jean Mouté-Barayé, yo soy un profesor de antropología aquí en el Departamento de Estudios de Global and Sociocultural Studies en la FIU, y serviré hoy como el moderador de este encuentro. Tenemos en el orden 4 profesores radicados en el Ecuador, quienes son Bradley Hilgert, que enseña en la Universidad de las Artes en Guayaquil. Luego vendrá la doctora Vanessa León, de la Escuela Politécnica del Litoral en Guayaquil. Luego vendrá el doctor Fernando García, de la FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. Y luego vendrá el doctor John Anton Sánchez del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAN, radicado también en Quito. Entonces, luego de la presentación de más o menos 10 minutos de cada participante, tendremos una sesión de Q&A, de preguntas y respuestas. Ustedes tendrán la oportunidad de escribir sus preguntas en el espacio llamado Q&A abajo, en la parte baja de la imagen de Zoom que están mirando. Y entonces yo leeré las preguntas y los profesores contestarán. Entonces, sin más, yo invito al doctor Bradley Hilgert por empezar el webinar, la conversación. Muchas gracias, doctor. Voy a compartir la pantalla. Ya, están viendo la pantalla, ¿verdad? Bueno, quiero comenzar diciendo que para mí realmente es un gran honor haber estado invitado a ese webinar. Eso sobre todo al lado de académicos tan distinguidos y que he citado un par de veces en mis textos, ¿no? Me parece que el gesto de reunirnos y hablar de los impactos de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 en nuestra ciudad constituye un buen síntoma. Quiere decir que a pesar de los ataques inéditos en las últimas semanas, sigue viva esa academia pertinente con la cual Ecuador sueña.
También quiero reconocer, antes de comenzar mi ponencia, la tremenda dificultad en investigar en esos contextos, ¿no? Los temas personales y afectivos hacen que encontrar un tiempito para hacer una investigación de ese corte sea realmente de lujo. Y eso digo yo sabiendo que lo digo desde un lugar de privilegio, teniendo resuelto, por lo menos hasta ahora, mis necesidades básicas y sin estar en la brecha digital de la cual nos va a hablar Vanessa en su ponencia, ni ser víctima de la injusticia racial de la cual hablarán John y Fernando. En ese sentido, yo no soy víctima directa de la desigualdad social, el tema que nos convoca hoy, pero sí creo que la injusticia estructural que produce dichas desigualdades nos afecta a todos y que tenemos un imperativo ético de desconstruirlas, así para imaginar un mundo mejor, sobre todo como uno de los quehaceres urgentes de la universidad pública en el país. Me dieron el trabajo de abrir esa mesa y así presentar una mirada más panorámica sobre la desigualdad en Guayaquil y su relación con la emergencia sanitaria. Yo vengo del campo de los estudios literarios y culturales y entonces quisiera arrancar con un tropo que emergió desde los primeros días de la pandemia y que creo que nos permite entrar en las dinámicas sociales que dominan en la ciudad de Guayaquil. Me refiero al mal llamado distanciamiento social. Quizás fue la subconsciencia de la élite que hizo que se llamara así, cuando en realidad se refiere al distanciamiento físico, pero no obstante, la noción de la distancia social me permite plantear unas hipótesis sobre los impactos socioculturales del COVID-19 en Guayaquil. Aún antes de la pandemia, con Ana Carrillo, una colega en la universidad, hemos venido pensando cómo la metáfora de la distancia sirve la metáfora de la distancia se encuentra interiorizada en el imaginario social de los guayaquileños, sobre todo con respecto al barrio Nigeria, en la isla Trinitaria, donde nosotros habíamos realizado un proyecto integrado junto con los vecinos por más de 2 años. Antes de llegar a mis hipótesis, entonces, bueno, aquí tengo una cita de Armando Moyolema, un académico ecuatoriano radicado en Wisconsin, en que habla que realmente esa metáfora de la distancia marca las vidas de todos, no solo en Guayaquil, sino de todo el mundo en el contexto de la pandemia. Y con respecto a esa noción de distancia, tengo una hipótesis en 3 partes. Uno, que la distancia es una construcción social y es un concepto fundacional en Guayaquil. 2, que en vez de mejorarse en el contexto de la pandemia, en que todos entramos en el mundo virtual, se ha profundizado ese problema. Y que 3, la situación actual del sector cultural y educativo en Guayaquil debilita cualquier posibilidad de plantear un nuevo imaginario social que revierta esa noción de distancia, lo cual implica para mí un problema ético. Yo tomo como punto de partida para esa hipótesis el campo de los estudios de la memoria para decir que la distancia es un concepto fundacional. Según los estudiosos de la memoria, los emprendedores de memoria tienen un papel central en la cultura de cualquier grupo social. En el caso de Guayaquil, si estudiamos las escenas fundadoras y la construcción de la memoria social de la ciudad, nos daremos cuenta que la distancia, tanto la física como la social, ha sido una parte fundamental de la cultura guayaquileña. Iba a comenzar con un análisis incluso de la poesía de José Joaquín de Olmedo, porque ya vemos cómo comienza una distancia. Por un lado, una distancia de la corona, cuando emerge esa identidad nacional, pero también encontramos en sus poesías una distancia de lo indígena. Lo indígena queda relegado al pasado, entonces no entra jamás en esa contemporaneidad y esa identidad nacional, pero por cuestiones de tiempo solo voy a dejar un poco planteado ese tema y voy a pasar a algo un poco más contemporáneo que otra vez tiene que ver con el barrio Nigeria. Varias veces durante nuestro proyecto con los vecinos de Nigeria nos tocaba buscar un taxi que nos lleva al sector y casi siempre los primeros taxistas nos negaban la llevada. Nos dijeron a veces que era por el peligro, pero usualmente utilizaban la excusa de la distancia.
Sin duda, existe la sensación de que el barrio queda lejísimo del centro de la ciudad, pero habría que preguntar por qué. Y aquí en la pantalla, el punto azul celeste es más o menos por donde queda la universidad, y la isla Trinitaria está en rojo. Entonces ahí vemos que la distancia no es insuperable, ¿no? E incluso es bien manejable eso, porque solo son 26 minutos en carro, una distancia de 9.7 kilómetros. Eso no es tan lejos como La Joya, donde viven algunos compañeros de trabajo, que son 28 minutos o 23.5 kilómetros, o la urbanización Puerta Azul, donde viven otros, que es de 32 minutos o 15 kilómetros. Ni siquiera el barrio Nigeria es tan lejos como el lugar donde el presidente Moreno se escondía durante el paro nacional, el lugar de una de las galerías más aniñadas de la ciudad, Plaza Lagos, en San Borondón, que queda a 20 minutos o 13.4 kilómetros. Es decir, y los números aquí dejan constancia de eso, la distancia era una construcción social, pero una construcción que tenía un peso tremendo. Tenía y tiene. No es el caso que solo se siente lejos en Nigeria desde el centro, sino también se siente al centro lejos desde Nigeria, y esto es a propósito. La falta de transporte público, la diferenciación dramática en la accesibilidad de servicios, la sensación de desorden y violencia con los que algunos de los territorios han sido construidos, más la degradación de los espacios naturales y la ausencia de espacios de encuentro, han dado como resultado una geografía fragmentada, discontinua y desconocida. De hecho, la labor del gobierno local ha sido mantener la distinción entre territorios y poblaciones, incorporándolos y excluyéndolos según sus conveniencias. En una investigación inédita, Ana Carrillo traza cómo los procesos históricos en Guayaquil han producido esta distancia. Ella afirma que el proceso de urbanización latinoamericano es el síntoma de un quiebre en la economía regional. A partir de los años 50 y sobre todo en los 60 y 70 del siglo XX, las ciudades ecuatorianas crecen según todas las explicaciones por lo que llamamos la crisis del agro. Guayaquil en particular vive varios procesos de aceleración y deceleración del ritmo de expansión demográfica a un pseudo-industrialización. Las reformas agrarias que empujaron a los campesinos a los centros urbanos como Guayaquil no solo trajeron una mano de obra abaratada, sino también una crisis de vivienda. El exceso a créditos permitió que la clase media se ubica en el sector norte de la ciudad, donde estoy yo en ese momento, y forzó a los migrantes, sin contar con condiciones de trabajo digno, a las construcciones informales y algunas zonas inundables. En 1980, por ejemplo, el 33% del total de las viviendas en Guayaquil no contaba con ninguno de los servicios básicos. 60% de la población llevaba agua en tanqueros. Este proceso continuó en los 90 con los migrantes de Esmeraldas, quienes también tenían que rellenar los terrenos donde construían su vida, mayormente en la isla Trinitaria o en los suburbios. Nuestro postulado es que en estos procesos han producido las subjetividades que interiorizan esa distancia social, que resulta ser las mismas que estallan en momentos como el paro nacional que vivimos en octubre, y que son esos procesos que David Harvey identifica como acumulación por desposesión. Teniendo ese imaginario instalado en la ciudad, en el momento en que el gobierno nacional emite la campaña Quédate en casa, la latencia de la distancia social deviene fáctico y se pide de forma literal la distancia social. Con el control sobre la pandemia a nivel de Guayaquil se va de las manos del gobierno nacional. En vez de revisar su estrategia, el presidente Moreno, la directora Ocles y la ministra Romo, juntos con varios periodistas de medios dominantes, acusan a la población de Guayaquil de ser indisciplinada. En vez de entender que las medidas impuestas desde el gobierno constituían lo que Fernando Carrión llama políticas homogéneas en realidades heterogéneas, estos discursos construían una distancia entre el Wuhan de América Latina y el resto del país, así también reproduciendo y profundizando las desigualdades sociales, no solo a nivel nacional, sino también al interior de la ciudad.
Quiero presentar dos evidencias de cómo esta funciona al interior de Guayaquil. El primer viene de Melvin Hoyos, que en plena pandemia emite ese comunicado de ese museo municipal diciendo que los indisciplinados de la ciudad son personas que han venido de afuera y que resultan ser la gente más ignorante y primitiva. No solo venían de lugares distantes, sino también eran lejos de cumplir con los estándares sociales del guayaquileño, entre comillas, madera de guerrero. La segunda evidencia viene de varios periódicos del país que publicaron el 14 de abril una nota de prensa sobre cómo se desafiaban las órdenes de toque de queda en el barrio Nigeria. En las redes sociales del periódico El Expreso se leía: los habitantes del barrio Nigeria de Guayaquil siguen reuniéndose en esquinas y veredas, muchos sin mascarillas, a pesar del pedido del gobierno de quedarse en casa. También vemos ese tipo de imagen en que dice residentes, abajo dice residentes de barrio Nigeria en la isla Trinitaria no siguen las recomendaciones para mantenerse a salvo de coronavirus. El discurso nacional, en conjunto con el racismo, xenofobia de Hoyos y estas notas de prensa, han causado que la distancia como construcción social se profundice, a tal punto que hoy en día, en que ya estamos un poco más flexibles con las medidas, vemos la emergencia de nuevos estereotipos y miedos sobre la higiene y estado de contagio de habitantes de los sectores populares, así también produciendo una nueva forma de exclusión. Esto a pesar de que sabemos que los orígenes del virus en la ciudad son de los sectores más acomodados. El problema de esta noción de distancia como una construcción social en términos éticos y políticos es grave. En su texto Vida precaria, vulnerabilidad y ética de cohabitación, Judith Butler nos habla de la importancia de estas nociones de distancia. Nos dice: mi tesis personal sobre este asunto es que en estos tiempos el tipo de exigencias éticas que surgen a través de los circuitos globales depende de la reversibilidad, de la proximidad y la distancia. En efecto, quiero sugerir que ciertos vínculos en realidad se forman a través de esta reversibilidad. Fin de cita. Si no se logra dicha reversibilidad, nos dice Butler, no puede existir ninguna respuesta. Aunque el texto de Butler se trata mayormente de estrategias para superar la noción de distancia con el pueblo palestino y de fomentar una respuesta ética, yo creo que podríamos traducir eso al cómo se trata de los sectores populares en Guayaquil. Sin duda, las imágenes de sufrimiento desde Italia o España se sentían más próximos a la clase media guayaquileña que las imágenes de los sectores populares como Nigeria, donde se demuestra que no están cumpliendo con las medidas. Para confirmar eso, solo habría que revisar las publicaciones y ver que se habla de eso. Superar la distancia, nos afirma la filósofa norteamericana, nos abre al carácter colectivo y social de la vida. Ella nos dice que es, cito, darse cuenta de que la vida de uno es también la vida de los otros, incluso si esta vida es distinta y debe ser distinta. Significa que mis fronteras son a la vez un espacio de límite y adyacencia, un modo de proximidad e incluso de entrecruzamiento espacial y temporal. Tengo un punto más y termino. Si quieres, yo termino ahí. Sí, porque si no, tenemos tiempo limitado. Tienes que 20 segundos, sí. Ya, o sea, el punto es que la distancia, hay imágenes que vemos justo en esas semanas. Aquí vemos al lado izquierda las últimas palabras de George Floyd que nos llevan a todos, en todo el mundo, a sentirnos próximos a ese pueblo norteamericano, el pueblo negro norteamericano, pero en casos en que la distancia realmente ni existe en términos físicos, nos sentimos lejos, como el caso del asesinato de alguien en Arrenías por ser homosexual. Entonces, el problema en el caso de Guayaquil es que estaba debilitado ahora los dos sectores que pueden enfrentar eso, la cultura y la educación. Bueno, ahí lo dejo para que entren los demás. Disculpa por el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención y ahora sin más, entonces supongo que la gente en la audiencia puede anotar sus preguntas, sus comentarios en papel y manifestar cualquier pregunta al final de la
de la sesión. Entonces, ahora pasamos sin más a la doctora Vanessa León de la Escuela Politécnica del Litoral en Guayaquil. Vanessa, tienes que prender tu teléfono, tu micrófono. Sí, listo. Voy a poner las diapositivas. ¿Estamos ahí? Sí. Gracias, Bradley, por la introducción a este evento, de esta discusión. Y sí, tú mencionaste al último la educación, este distanciamiento en la educación. Y eso es precisamente lo que a mí me ha convocado en esta ocasión para traerles un interés que comenzó a surgir o en que comenzó a intensificarse precisamente en mí cuando estábamos en plena pandemia. ¿Qué es lo que pasó? Nosotros como universidades, al aceptar la situación del movilizarnos nuestras clases a los medios virtuales de manera, para accesar a nuestros estudiantes de manera remota, yo propongo y yo me pongo a pensar, y para mí sucede que el COVID realmente está revelando e intensificando la brecha digital. Y esa es la discusión que yo traigo hoy día aquí. Yo voy a hablar de 4 puntos: el problema, la evidencia, la acción y lo que nos queda pendiente. ¿Cuál fue el problema? El problema es que cuando en Ecuador se emite el estado de excepción, es decir, que se reduce la movilidad de los ciudadanos, el Consejo de Educación Superior nos dice, ok, pasen ustedes a dar clases de manera virtual. Sin embargo, también nos exige a las universidades garantizar que los recursos de aprendizaje en tecnologías digitales estén disponibles para todos los estudiantes. Y luego viene, y yo me preguntaba en ese momento, bueno, si nosotros como país somos un país con tecnologías limitadas, entonces no estamos listos realmente para la implementación completa de una de educación en línea. Ahora, la brecha digital no es algo nuevo. Este Twitter que está aquí fue de enero del 2020, o sea, pocos meses antes del COVID-19, de la crisis que trajo el COVID-19. Este estudiante estaba muy triste porque manifiesta su frustración realmente porque no podía utilizar su computadora. Hace énfasis en que su situación económica no le permite arreglar. Y claro, la universidad como tal, teniendo espacios en sus campus, pudo ayudar a este estudiante. Sin embargo, cuando estamos en este proceso de dar clases de manera remota, esto se intensifica, ¿no? Yo voy a hablar aquí de la brecha digital. Está relacionada con el acceso, la posibilidad de conectarse y la disponibilidad de hardware. En este momento en la casa, en donde la mayoría de los estudiantes se encuentran. Analizando los datos del censo 2010, vemos que realmente en los hogares en Guayaquil, el 83% no posee internet. De igual manera, el 71% de los hogares en Guayaquil no poseen computadora. Lo que sí poseen, y ahí es donde yo me pongo mucho a pensar porque causa mucha confusión, es teléfono celular. Más del 80% de los hogares de Guayaquil tienen teléfono celular en sus casas. Un plan municipal provee 45 minutos de internet gratis, pero eso es en zonas abiertas, no es dentro de los hogares. Para un poco actualizar la información, los datos, me fui a esta encuesta tecnológica del INEC, donde en el 2018 nos dice que el porcentaje de los hogares con computadora portátil se ubicó en el 24.2%. Estamos viendo que en los hogares, a nivel nacional, solamente el 24% tiene computadoras de escritorio, solamente el 24% tiene computadora portátil y el 11% tiene computadora de escritorio o computadora portátil. Es decir, que se corrobora ese hecho de que no existe la disponibilidad de hardware en los hogares. Claro, sí hay un uso de Internet y los datos de esa misma encuesta nos dicen que el 62% de los ecuatorianos accedemos desde nuestras casas al Internet. Claro, lo hacemos a través del celular, más no a través directamente de un computador. Sin embargo,
el 72.64% de los usuarios de la telefonía móvil no tiene contratado un plan. Y esto aquí lo traigo porque en Estados Unidos todos necesitan un plan para poder accesar al Internet a través de su celular o a través de una tablet. Sin embargo, en el Ecuador esto es diferente. En Ecuador hay unos planes que son postpago, que constituyen en recargas que se realizan. La gente compra $1 de recarga, $3 de recarga, $5 de recarga, y encima de esos planes depende de qué tipo de red social tú vayas a utilizar para que te den más o menos tiempo de Internet. Y es más, esto incluye también a los usuarios de tablet con capacidad de conexión vía Wi-Fi. Esto en una entrevista con un ingeniero en telecomunicaciones en una empresa privada que proveedor de servicios de Internet. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos las universidades? Yo tengo acceso, y mi preocupación precisamente surgió porque estuvimos trabajando con eso, a los datos de SPOL. Sin embargo, Bradley y Verónica de la Universidad de las Artes me ayudaron y me dieron de referencia también la información de la Universidad de las Artes. Aquí voy a hablar específicamente del caso de SPOL, pero debo recalcar que la preocupación de las dos universidades fue cómo llegar a esos estudiantes, cómo llegar a encuestar a esos estudiantes para saber si disponían o no de Internet y de equipos. Los datos de la UARTES nos muestran que ellos hicieron un gran esfuerzo logrando contactar a más del 60% de sus estudiantes. La SPOL tuvo un menor porcentaje, pudimos accesar a más estudiantes, pero también debo recalcar el por qué. Es porque nosotros estábamos en un periodo que llamamos consejerías académicas. Entonces los estudiantes estaban alertas a que tenían que recibir el contacto del consejero académico, es decir, que ellos estaban alertas a recibir el email para este proceso de consejerías académicas, ¿no? Entonces eso nos ayudó también muchísimo a poder llegar a la mayor cantidad de alumnos con esta encuesta para conocer sus necesidades. Además también la SPOL en ese momento, para marzo, estábamos también en un periodo académico extraordinario. Esto se da en el periodo vacacional en Guayaquil, ¿no? Estuvieron aproximadamente un promedio de 1,000 estudiantes recibiendo clases. Ellos de un momento a otro tuvieron que moverse a la virtualidad y luego hicimos encuestas. El vicerrectorado académico hizo encuestas. Entre ellas, entre las respuestas tuvimos aquí que el 98% tenía acceso, pero ese 98% implica que tenía acceso a una computadora portátil, y a un teléfono inteligente o una tableta. O sea, aquí estamos mezclando el hecho del equipo que se necesita, ¿sí? Y tal vez en ese momento era necesario porque estábamos de una manera muy emergente cambiando a esta modalidad. Pero tenemos que ver si es que se puede o no culminar una carrera a través de un teléfono celular. El otro punto que me llamó a mí la atención de esta encuesta que hizo el vicerrectorado académico de la SPOL es que estando en casa estos estudiantes en su gran mayoría o en el sitio donde les cogió la pandemia, más del 40% de este 98% estaba compartiendo su PC, su hardware, o lo tenía prestado, ¿sí? Recordemos que en este momento en las casas los padres teletrabajan, los hermanos también estudian, etc. Entonces tenemos aquí también cómo se marca estos requerimientos de hardware. También tuvimos acceso a encuestas que se hicieron en los alumnos que cogen la materia de inglés, y entre diferentes comentarios hay uno que dice solo que el internet de la profesora es malo y a veces no se le escucha. O sea, un poco también tenemos que ver el acceso al internet, la calidad del internet. Y de seguimientos personales que yo hice a los profesores que participaron en este PAE, o en el periodo académico extraordinario de SPOL, yo sí tuve estudiantes que tuvieron que dejar de estudiar porque no pudieron accesar ni a una computadora ni a un internet porque los cybers se cerraron. Los cybers en Ecuador son sitios privados, proveedores privados de internet y de computadoras. Y bueno, también vimos las dificultades que tuvieron los profesores y sobre todo estudiantes para accesar a clases a través de un teléfono inteligente o desde una tablet. ¿Cuál fue la acción que hizo SPOL? La SPOL
facilitó ya para este nuevo periodo ordinario de clases que empezamos esta semana, el lunes 1 de junio, facilitó, benefició a 1,000 estudiantes con 1,000 tablets, con acceso a internet. Estos estudiantes pertenecen a los quintiles 1 y 2 de pobreza. Se hizo una encuesta, nosotros manejamos encuestas socioeconómicas de manera permanente que nos permiten detectar y hacer seguimientos muy cercanos a nuestros estudiantes. Obviamente también tuvimos que mejorar plataformas y herramientas virtuales. Nos dimos cuenta durante el periodo académico extraordinario, durante ese vacacional, que algunas de las herramientas no permitían utilizar de manera óptima las configuraciones a través de un celular y a través de una tablet. Y eso sigue todavía. Y bueno, obviamente nos capacitamos a tanto profesores como alumnos en herramientas virtuales. Esta semana empezamos clases y la verdad es que a mí me da mucha emoción cuando veo en Twitter estos agradecimientos de estudiantes que están comprometidos con su estudio universitario, y me enorgullece mucho la acción liderada por María Los Ángeles Rodríguez de la Unidad de Bienestar Estudiantil en SPOL. Entonces, ¿cuáles son los resultados de todo este caso elaborado en estos meses y particularmente para esta presentación? Vemos que al implementar la modalidad de estudio remota o virtual, se excluye a estudiantes que no tienen acceso a hardware y a dispositivos que permitan acceder al Internet. Definitivamente los datos revelan la falta de acceso a Internet y computadoras en Guayaquil. Vamos a ver qué nos dice el censo de noviembre 2020. Sin embargo, los datos del 2018 están corroborando, no están muy distantes del censo 2010. Luego también vemos que las políticas públicas de inversión tecnológica y la promoción de acceso digital no son suficientes. El plan Más Ciudad, como les decía, que es un compromiso del municipio, no abastece a los hogares, abastece zonas abiertas y solamente por 45 minutos. Y definitivamente la acción de SPOL como universidad comprometida con sus estudiantes aborda la intensificación de esta brecha digital en Guayaquil. Sin embargo, lo que el COVID sí nos muestra es que la virtualidad, la verdad es que la virtualidad puso en evidencia una curva que urge aplanar. Esta imagen la tomé de un Twitter en los días atrás. Perdón, solamente para terminar, ¿qué es lo que nos queda pendiente? Definitivamente vemos que este paso, o este coronavirus, mejor dicho, impulsa a las universidades y a otros niveles de educación, impulsa al cambio de modalidad, ¿sí? Impulsa, intensifica la modalidad virtual. Tenemos también que preocuparnos por las áreas rurales, educación media y educación inicial. ¿Qué es lo que yo pretendo hacer más adelante? Es hacer un análisis de la distribución geográfica de los estudiantes que no tienen acceso a equipos de internet para ver clusters donde tenemos esta concentración. Intento también llegar a otras universidades, obtener datos de otras universidades, las experiencias de otras universidades, y hay que evaluar cómo van estos procesos de enseñanza-aprendizaje bajo esta modalidad emergente remota en la que a nivel mundial nos hemos involucrado. Entonces, el análisis presentado es una invitación a reexaminar las viejas cuestiones básicas de las TICs, cómo la brecha digital debería ser aceptada y afrontada y confrontada. Yo me quedo con la inquietud si terminará la brecha digital en la era post-COVID. Tenemos que verlo. Bien, mis agradecimientos a María Luisa Beisiaga, la directora del Programa de Estudios Andinos de FIU, de LAC, quien se preocupó por esta situación en Guayaquil y me invitó a organizarla. Jan, mi profesor, muchas gracias, porque con él podemos gracias a él pudimos reunir a este selecto grupo de profesores que ahora estamos aquí interviniendo, están interviniendo aquí de otras universidades, y gracias a María Los Ángeles Rodríguez, la directora de la Universidad, de la Unidad de Bienestar Estudiantil de SPOL, por todo el esfuerzo que ella puso para tomar acción ante esta brecha digital. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias por esta presentación. Y entonces sigo invitando a la gente en la audiencia que anotan sus comentarios, sus preguntas, y para manifestarlas al final de la sesión. Ahora pasamos al tercer colega, el doctor Fernando García, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito.
Ecuador. Fernando. Gracias, Jan. Buenas tardes con todos y todas. Agradezco la invitación de María Luisa y de Jan y de los colegas ecuatorianos que estamos por acá a esta importantísima reunión. Yo en realidad voy a hablar de un tema muy específico en la ciudad de Guayaquil, que me permiten hacer una reflexión general en los 10 minutos que tengo de lo que aparentemente en Guayaquil se muestra un poco como invisible, ¿no? Yo creo que Guayaquil es una de las ciudades más diversas que tiene el país, en el caso concreto de esta ciudad, donde convergen una gran cantidad de personas que han nacido fuera de la ciudad o que han migrado a la ciudad y que le convierte, me parece a mí, a Guayaquil una de las ciudades más diversas desde el punto de vista cultural y étnico que tiene el país, aunque aparentemente no aparece a momentos así. Y le voy a decir por qué. En 1994, cuando yo empecé mi investigación en la ciudad de Guayaquil, fui a hacer una investigación sobre niños indígenas en escuelas urbanas. Este hecho para mí fue muy relevante, muy interesante, porque cuando fuimos a la ciudad de Guayaquil, aparentemente no encontrábamos niños indígenas en las escuelas urbanas, ¿no? Parece que se habían invisibilizado, pero evidentemente fue una falsa percepción, porque cuando nos fuimos a las zonas del mercado, de las zonas de los mercados de Guayaquil, concretamente al ex mercado de la calle Pedro Pablo Gómez, los que conocen Guayaquil antes de esa época, estos niños estudiaban justamente en esas escuelas, ahí estaban ellos, y obviamente ya vivían en Guayaquil. ¿Qué quiero decir con esto? Que la presencia indígena en Guayaquil tiene no solamente una presencia histórica. Cuando ustedes revisan la información y crónicas del siglo XVI y XVII, la mayoría de población de la ciudad de Guayaquil es indígena y afroecuatoriana, sería, ¿no? O afrodescendiente. Más allá de la población mestiza y blanca, pero esto evidentemente con el tiempo cambió y evidentemente la ciudad ahora es preponderantemente mestiza y blanca, como señala el censo. Yo no estoy muy de acuerdo con la noción de blanca, pero bueno, mestiza sí es. En esa perspectiva, quiero decir que tanto indígenas como afrodescendientes han estado en Guayaquil desde la creación de la ciudad. Esto me parece a mí que es un interesantísimo hecho. Es decir, hay que reconstruir la historia de las ciudades y en eso es reconocer la presencia de ellos y reconocer su aporte fundamental. Entiendo que John Antón podrá hablar, por ejemplo, de la importantísima acción que tuvieron los afrodescendientes en Guayaquil colonial, cuando ellos eran los principales obreros de los astilleros, ¿no? Cuando Guayaquil era un puesto importantísimo para la construcción de barcos y luego se convirtieron en carpinteros de casas. Pero siguiendo con este orden, y quisiera volver más bien a la contemporaneidad, los indígenas de Guayaquil que actualmente viven en la ciudad ya no son de origen local, ¿no? Estos pueblos indígenas de la costa están más hacia la playa, hacia la costa, que son los pueblos Mantahuancavilca, y quienes viven fundamentalmente en la ciudad de Guayaquil son el pueblo Puruguay de la nacionalidad quichua, es decir, el pueblo que vive sobre todo en la provincia de Chimborazo, en la sierra central del Ecuador. Y ellos en realidad han mostrado como tres oleadas, diría yo, de presencia en la ciudad, ¿no? Una primera en los años 50, donde empiezan a acercarse a la ciudad cuando se van a trabajar temporalmente en las zonas agrícolas de caña y de azúcar, y luego empiezan a acercarse a la ciudad, y hay un vínculo muy interesante en este hecho, porque ellos se acercan a la ciudad, empiezan a quedarse en la ciudad, y un vínculo que les va a juntar mucho son las iglesias evangélicas. Las iglesias evangélicas de la ciudad de Guayaquil fueron muy importantes para los indígenas de Chimborazo, que luego también se van a convertir de forma masiva al evangelismo, ¿no? Y este hecho fue un hecho fundamental porque sobrevive hasta la fecha, me parece a mí. Una segunda ola es de los años más es más de los años 60, 70, luego de la reforma agraria ecuatoriana, donde la gente empieza a buscar trabajo en las ciudades. Y finalmente hay una última ola de migración indígena después del año 80 hasta el 2000, cuando se produce el fenómeno del niño en el año 97 y la crisis bancaria que vivió el Ecuador. ¿No es cierto? Toda esta historia
me parece a mí que es muy interesante porque ellos en realidad cuando llegan a la ciudad se van a vincular a un circuito económico que a mí me parece fundamental, que es el tema del comercio. El comercio de bienes básicos alimenticios, que todavía lo mantienen, y evidentemente se van a vincular a los mercados, ¿no? Entonces, el circuito de mercados de Guayaquil, los que se acuerdan del mercado Pedro Pablo Gómez, fue reemplazado por el mercado Montebello, que es el mercado mayorista más grande del país, de la ciudad, en el año 96, cuando se empieza el proceso de regeneración urbana de la ciudad de Guayaquil, que empezó el gobierno de Febres Cordero cuando fue alcalde y que ha continuado a través del tiempo, etcétera, ¿no? Toda esta cosa permitió a los indígenas al comienzo asentarse en el barrio de La Victoria, cercano a Pedro Pablo Gómez. Pero cuando el mercado se cambia, ellos fundamentalmente se mueven hacia el norte de la ciudad. Y hay un barrio que, desde mi punto de vista, es un barrio referente del tema indígena en la ciudad de Guayaquil, que es Bastión Popular. Bastión Popular es un barrio, como dice uno de sus dirigentes, es el 13º cantón de Chimborazo, ¿no? Por la cantidad de gente que existe ahí. En Chimborazo hay 12 cantones, pero él dice que el 13º cantón es este Bastión Popular. Obviamente los indígenas están al norte, fundamentalmente en Flor de Bastión, están en Monte Sinaí, están en Valerio Estacio, pero también están al sur, ¿no? De alguna manera, en Fertiza y en Santa Mónica, y también están en Durán, ¿no? Esto me parece a mí que es interesante porque en Durán, por ejemplo, ellos se compraron toda una ciudadela de 240 lotes y empezaron a distribuir entre ellos. Ahora, ¿qué es lo que de alguna manera les favorece en su organización? Yo diría que 5 elementos que me parecen fundamentales. La búsqueda de la vivienda propia, hay muchas cooperativas de vivienda que ellos han hecho. La búsqueda de servicios básicos, el servicio al agua, etcétera, etcétera. Las creencias religiosas, ellos están muy cercanos a las iglesias evangélicas y católicas en toda la ciudad. Las actividades deportivas, aunque no parecería, pero es un elemento fundamental para ellos también. El comercio, pequeño y mediano, diría yo, y la educación bilingüe, el logro de la educación bilingüe en las ciudades, ¿no? Esto me parece a mí que son elementos interesantes que de alguna manera distinguen a los indígenas en la ciudad de Guayaquil y que les permite de alguna manera, ¿no es cierto?, esta permanencia interesante. Ahora, yo vuelvo al tema de los mercados y del circuito de tiendas barriales, ¿no? Este es otro elemento interesante, porque una de las cosas que funcionaron en este confinamiento fue justamente el hecho de que la gente no se movilice mucho y que vaya a comprar sus cosas en los sitios más cercanos. Los indígenas tienen un circuito muy interesante al interior de la ciudad, poco visibilizado diría yo, que mantiene no solamente los 42 mercados que tiene la ciudad, sino que mantiene el circuito de barrios, de tiendas de barrios, ¿no? Esto les ha permitido a ellos en realidad pasar a ser un grupo, un sector por lo menos productivo interesante, por este vínculo que tienen ellos con los lugares de origen, ¿no? Porque allá se producen estos productos que ellos venden fundamentalmente en la ciudad de Guayaquil, pero que luego han pasado a ser comerciantes pequeños y medianos dentro de la ciudad. Y esto también se ha mostrado en todo el COVID en el país, que quienes han sostenido la alimentación de las ciudades que estaban paradas materialmente han sido justamente los productores agrícolas de las zonas, tanto de la sierra y de la costa, ¿no? Esto ha sido fundamental. Entonces, en ese punto de vista, a mí me parece que no ha sido debidamente reconocido este tema. Cuando yo revisaba los datos del COVID-19 en Guayaquil, uno encuentra que las parroquias más afectadas fueron Febres Cordero, es decir, todo el suburbio, fueron la parroquia de Tarqui, donde también hay indígenas en Mapasingue, y también las zonas estas del norte de la ciudad de Guayaquil, sobre todo la zona de Monte Sinaí, que es una zona muy estratégica para la ciudad. Yo llamo la atención sobre un hecho. No hemos podido especificar en este COVID-19 una diferenciación de datos de información de acuerdo a la adscripción étnica. No tenemos de todos los que se murieron en Guayaquil cuántos eran indígenas, cuántos eran afrodescendientes, cuántos eran mestizos. Y esta es una gran limitación, ¿no? Porque no nos permite hacer un acercamiento en realidad que podamos tener ciertas certezas para decir, miren, pasó esto. Sabemos que los sectores populares de la ciudad fueron los más afectados por una serie de circunstancias. Ya lo decían los colegas, ¿no? Lo decía Bradley, lo decía de alguna manera Vanessa.
Este no es un tema actual, es un tema histórico y que muestra en realidad, diría yo, la verdadera estructura de la ciudad, ¿no? Que es una ciudad desigual, es una ciudad que no acepta la diferencia, es una ciudad racista, claramente racista, sin ningún temor a equivocarme. El país es racista, Guayaquil también es racista. Esta declaración que hacía Bradley sobre el señor Hoyos, que lo conocemos muy bien desde hace muchos años, de la Dirección de Cultura del municipio, es clarísima, ¿no? Y es también una ciudad en la cual la apropiación del espacio es también discriminante, ¿no? La apropiación del espacio ha sido un proceso muy interesante, pero cuando uno mira dónde viven indígenas y afrodescendientes en la ciudad de Guayaquil y mestizos pobres, están evidentemente ubicados en las zonas más marginales, en las zonas con menos servicios. Entonces, quiero terminar con esto en el sentido de que este distanciamiento social, mal llamado, diría, como diría bien Bradley al comienzo, se ha profundizado y se seguirá profundizando, porque en realidad en Guayaquil no se ha dado un verdadero proceso de regeneración urbana como hubiéramos esperado en este proyecto del Partido Social Cristiano durante más de 20 años, ¿no? Lo que sí se ha dado es una profundización de las diferencias que creo cada vez son más grandes. Yo con esto termino, Jan, y muchas gracias. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias por esta presentación. Y ahora pasamos al último colega, que es el doctor John Antón Sánchez, del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IEAN, en Quito. Muchas gracias, doctor y profesor Jan Rayer. Yo voy a compartir la pantalla para tratar de aprovechar los 10 minutos que me tocan. Espero que se pueda apreciar la presentación como han hecho los demás colegas. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la profesora Vanessa, al profesor Jan, por haberme aceptado en esta presentación sobre el tema de las desigualdades y los impactos socioculturales de la pandemia en la ciudad de Guayaquil. Y también saludar y agradecer muy especialmente a mis colegas, profesor Bradley, quien tuve la oportunidad de ser invitado por él a la Universidad de las Artes, y al profesor Fernando García también de Flaxo, con quien de tiempo atrás hemos venido siguiéndole la pista al tema de la afrodescendencia en la ciudad de Guayaquil. Entonces, algunas cosas que vamos a presentar aquí son producto de ese trabajo que hemos venido haciendo con el profesor Fernando García en la ciudad de Guayaquil. Y es cierto, si nosotros queremos hacer una aproximación del COVID y las desigualdades socioculturales distribuidas por pueblos y nacionalidades, el gran problema es la información desagregada por pueblos y nacionalidades. Yo todavía no he podido comprender por qué se presenta la información detallada por edad, por género y por nacionalidades, es decir, por varios países, pero no se presenta por pueblos y nacionalidades del Ecuador. Y eso es una gran contradicción cuando el Instituto Nacional de Estadísticas ha venido concertando con las organizaciones de pueblos y nacionalidades indígenas y afroecuatorianas la necesidad del marcador étnico en sus estadísticas. El otro problema de los datos es que no tenemos un dato certero. O sea, el Ministerio de Salud Pública presenta una cifra, el COE cantonal presenta otras y los medios de comunicación y otras entidades dan otra información. Entonces, realmente no sabemos a qué atenernos con la información oficial. De todas maneras, ayer leía yo que la cifra de infectados por COVID en el 19 en el país ya supera los 40,000. Este corte lo hice a mayo 17, donde en el Ecuador había alrededor de unos 29,147 afectados. Hoy estamos hablando de casi que 40,000, por lo tanto, siguen las cifras siendo un misterio. Pero más que un misterio es mirar con las cifras el impacto que esta pandemia ha tenido en el manejo de las políticas de salud,
y en el manejo de las políticas de población, es decir, en el tema de la biopolítica y en el tema de la anatomopolítica, teniendo en cuenta las prescripciones que plantea el Estado o el gobierno, mejor dicho, a partir de tres situaciones básicas. La primera, el confinamiento, que es una forma de control de la población. La segunda es el teletrabajo, ¿sí? Y la tercera es el distanciamiento social del cual ha hablado el profesor Bradley. Bueno, en esta diapositiva solamente son datos para refrescar. A mayo 17, Guayaquil oficialmente registraba 9.650 personas confirmadas y más de 990 fallecidas. Situación que contrasta fuertemente con otros datos que hablan incluso de que en Guayaquil la tasa de mortalidad pudo haber superado más de 9.000 a 9.500 personas. El profesor Fernando García hablaba de las parroquias, de las parroquias con más infección. Entonces aquí tenemos Tarqui, la parroquia Tarqui, que un nivel de infección que superó el 35%. La parroquia Jimena, 18%, la parroquia Febres Cordero, 24%, y a partir de allí, unos niveles de porcentaje bastante bajos. Es decir, que el foco de la pandemia, pese a que se originó de los sectores más de mejor estrato 5, estratos socioeconómicos altos, la pandemia, cuando ya logró su nivel de contagio comunitario, se expandió fuertemente a los sectores populares. Y ahí es donde viene el tema de los afrodescendientes, porque justamente los afrodescendientes están ubicados en esos sectores populares. Bueno, y la entrada para comprender el impacto de los afrodescendientes, de la pandemia en los afrodescendientes, esa es una entrada que la podemos hacer desde distintos lados. Me interesa mucho la mirada desde las organizaciones sociales. Aquí estamos viendo una fotografía donde aparece la colega Sonia España de la organización África Mía, repartiendo comida en los pobladores del sector de Nigeria en la isla Trinitaria. El profesor Bradley ya hizo bastante referencia a lo que significa Nigeria para los afrodescendientes en el sur de la ciudad de Guayaquil. Y Sonia España decía algo que realmente es impactante y que nos puede dirigir la mirada hacia las conclusiones de este foro. Aquí tenemos, comillas, otra pandemia, la pandemia del hambre. Pero no solamente es la pandemia del hambre, es la pandemia de una ciudad segregada racialmente, de una ciudad cuya geografía ha sido administrada por el municipio a partir de las zonas populares y las zonas de consolidación, relegando o segregando a las poblaciones afrodescendientes hacia los sectores marginales, y también una pandemia de situaciones críticas en temas de la brecha digital, como lo planteaba la doctora Vanessa. ¿Cuál es el panorama de la ciudad de Guayaquil? El doctor Fernando hablaba de que Guayaquil es una ciudad multiétnica y pluricultural, y en efecto, el censo del 2010 plantea que el 10% de la población de Guayaquil, es decir, 255.422 personas son afroecuatorianas, respecto a una población que, eso sí tenemos que revisarla, indígena, que se presenta aquí como bastante menor, frente a un 5% de montubios y un 11,3% del concepto de blanco. Que yo creo que el concepto de blanco aquí debe revisarse, porque no es tanto en términos de cuestiones pigmentocráticas, sino de la blanquedad del poder, como se habla en términos afrodescendientes. En este mapa, lo voy a presentar rápidamente, nos presenta el mapa de la ciudad de Guayaquil, organizado por el municipio, que habla de las áreas de desarrollo social. Como ustedes pueden ver, las partes grises son las parroquias que mayor condiciones de equipamiento social, de servicios públicos tiene, y las parroquias amarillas, que están en el sur y en el norte, justamente donde están ubicados los afrodescendientes, son las parroquias o las áreas populares no consolidadas, según el municipio de Guayaquil. Y en esas parroquias, aquí tenemos a Isla Trinitaria, tenemos la cooperativa del Cisne 2, el batallón del suburbio, tenemos a Fertiza y tenemos a los Guasmos, ¿sí? Y arriba, por supuesto, está Bastión de los Suburbios, Pascuales, ¿sí? Flor de Bastión, Fortín,
Nueva Prosperina, Mapa Singue, ¿sí? Y Prosperina. En este mapa, y el profesor Fernando recordará este mapa es el mismo que el anterior, pero ubicando específicamente los niveles de densidad de la población afroecuatoriana en la ciudad de Guayaquil, es decir, en las partes rojas que están al sur, en la parte sur de la ciudad, es donde más concentración de población afrodescendiente encontramos. Pero, de alguna manera, podríamos decir que los afrodescendientes están localizados en Batalla de Tarqui, también al sur de la ciudad, en la cooperativa Pablo Neruda, en las cooperativas Independencia 1, Independencia 2, por supuesto que en Cristo del Consuelo, y al norte encontramos otros focos, que son San Ignacio de Loyola, Bastión Popular, el bloque 7B de Bastión Popular y la cooperativa San Nicolás. Estos son núcleos, o sea, los afrodescendientes están en todas estas zonas, pero los núcleos que les he mencionado son como, digamos, sectores poblacionales donde hay una altísima población afrodescendiente, casi que barrios que son totalmente formados por afrodescendientes. Y el censo del 2010 nos permite entender cuáles son esos niveles de nucleación de la población afrodescendiente. Isla Trinitaria, el 21% de la población de Isla Trinitaria es afrodescendiente, en Fertiza el 15,7%, en Guasmo el 9,4%, Cisne 7,3%, Batallón del Suburbio 6,4%, y así ustedes pueden identificar los distintos niveles de afrodescendencia en la ciudad de Guayaquil. Ahora bien, lo que se ha planteado es, recogiendo un poco lo de la profesora Vanessa y el profesor Bradley, es que se dice, estudia en casa, o sea, la teleeducación, quédate en casa y las condiciones de sobrevivencia de los alimentos, con los alimentos. Entonces, digamos que en el tema de las tecnologías, aunque el uso de los celulares es masivo, en general en todos los sectores poblacionales, el censo del 2010 permite observar que los afroguayaquileños poseen al menos el 54%, menos acceso, 54%, que sus similares mestizos, 60% en temas de tecnologías, y que el promedio de la ciudad. Es decir, en uso de los celulares, si bien es cierto que es muy grande el acceso a usos de celulares, habría que mirar las cifras actuales, pero de acuerdo al censo, hay una brecha entre afrodescendientes y mestizos y blancos. Y también habría que preguntar si esos celulares tienen internet, ¿sí? En cuanto al uso de internet, apenas el 16% de los afroecuatorianos usaron el servicio en los últimos 6 meses en que fueron encuestados, en comparación con el 30% de los mestizos, siendo el 28% el promedio de la ciudad. En cuanto al uso de la computadora, apenas el 20% de los afrodescendientes tuvieron acceso, en comparación con el 36% de los mestizos y el 33% del promedio de la ciudad. Es decir, en celulares, en uso de internet y en uso de computadoras hay una brecha muy grande que permite entender de que los afrodescendientes no están en las mismas condiciones de acceso. La vivienda. Bueno, ya el doctor Bradley mostró una foto de las viviendas de Nigeria. ¿Cómo te puedes quedar en casa si en Guayaquil hay un alto nivel de hacinamiento que presenta los afroecuatorianos? El 28% de las viviendas que tienen un hogar, que tienen un jefe de hogar identificado como afrodescendiente, ¿sí?, plantea hacinamiento respecto al 19% de los hogares mestizos, siendo el promedio de hacinamiento en la ciudad del 20%. De la misma manera, apenas el 86% de los hogares afroecuatorianos de Guayaquil dispone de servicios higiénicos exclusivos respecto al 91% de los hogares mestizos y del promedio de la ciudad. En tanto, el 62% de los hogares afroguayaquileños posee una ducha exclusiva en comparación con el 78% de los mestizos. El 22% de los hogares afroecuatorianos beben agua tal como llega, y en los hogares mestizos solo es el 12%, siendo el promedio el 13%. Entonces, ustedes pueden darse cuenta de que las condiciones de la vivienda que tienen un alto nivel de hacinamiento, también hay que ver el estrés térmico que presentan las viviendas que tienen techos de zinc muy bajos. La proporción de la vivienda es alrededor de unos 40 metros cuadrados y por lo tanto la calle, como decía el profesor Fernando Carrión alguna vez, la calle se convierte en la extensión de la casa. Entonces, ¿cómo tú te puedes quedar en casa si tienes estas condiciones de vida?
Ahora, en cuanto al trabajo, el tema del desempleo urbano es una de las preocupaciones más grandes que tienen los afrodescendientes en el país. No solamente el desempleo, sino el nivel de subempleo y la informalidad en el empleo. Son tres elementos que se vuelven absolutamente crónicos y que agudizan la problemática de ingresos y de ocupación de los afrodescendientes. Y esto es no solamente en Guayaquil y en el Ecuador, sino a nivel de América Latina. Lo que podríamos decir es que los afroecuatorianos en la ciudad de Guayaquil presentan una tasa de desempleo muchísimo más alta, 11%, muchísimo más alta que otros grupos como los mestizos, que tienen el 7%, los 8%, los montuyos 7% y otros 8%. Entonces, este nivel de desempleo, que es bastante crónico y crítico en los afrodescendientes, se convierte también en pocas posibilidades de tener ingresos para el sustento de la familia. Uy, me salí de la... Y bueno, y ya para terminar, aquí tenemos una foto en perspectiva de Isla Trinitaria, que la tomé también de la página web de la organización África Mía, ¿sí? Y tenemos aquí acciones de las organizaciones sociales atendiendo con asistencia social y alimentos, organizaciones afroecuatorianas, en este caso, la organización Afroamérica 21 y la organización Carlos Concha, que entregan alimentos a algunas familias pobres de la ciudad de Guayaquil. Aquí está fotos también de Afroamérica 21 con la gente con sus agradecimientos. Y esta es la última diapositiva que nos plantea retos de investigación. ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos profundizar para entender el impacto sociocultural de la pandemia en la ciudad de Guayaquil y los afrodescendientes? Deseamos, primero, ver cómo desagregamos la información de COVID por etnicidad. Ese es un desafío bastante grande. No sabemos cómo lo vamos a hacer, pero quizás algunos registros administrativos a nivel de microdatos podría dar, por ejemplo, algunas posibilidades. Hay que resolver la pregunta de cómo se profundizan las desigualdades raciales y sociales con el COVID en la ciudad de Guayaquil, tal como lo planteó el profesor Fernando García, que es una tesis que hemos estado manejando en la investigación que hemos hecho en conjunto, que Guayaquil es una ciudad racista, pero además es una ciudad que practica la segregación racial espacial, que esta misma segregación racial espacial la encontramos en otras ciudades latinoamericanas donde hay alto porcentaje de población afrodescendiente, Cali, Cartagena, Buenaventura, la ciudad de Colón, Salvador de Bahía y otras. ¿Qué implica el distanciamiento social en una ciudad segregada geográfica y racialmente? Ya el profesor Bradley habló de las condiciones teóricas del distanciamiento social, que estamos muy de acuerdo que el distanciamiento social puede ahondar la brecha de discriminación, puede generar mayores estereotipos y prejuicios raciales frente a personas cuyas condiciones sociales no le permiten soportar los impactos de la pandemia. ¿Qué condiciones hay de sobrevivencia a la pandemia en un sector social como los afrodescendientes que tienen pocos empleos, bajos ingresos y alta informalidad? Ahí habría que trabajar a nivel de hacer etnografías pequeñas para ver cómo las comunidades han respondido y cómo han sobrevivido a la cuestión de alimentos o falta de alimentos en los 3 meses de confinamiento que llevamos en el país. ¿Cómo se abre la brecha social en tecnología y educación generando menos escolaridad de calidad? Ese trabajo de la profesora Vanessa, que es a nivel de la universidad, tendríamos que bajarlo a nivel de escuelas y a nivel de colegios para darnos cuenta de realmente el impacto del COVID y de la brecha digital en la mala educación de los afrodescendientes. Situación que repercute en el tema de la ocupación, del empleo y de los bajos ingresos. Y finalmente, ¿qué estrategias desarrollan las comunidades desde sus organizaciones para sobrevivir a la pandemia? Eso es lo que les tenía planteados a ustedes en esta conversación. Muchísimas gracias, profesor Jan. Ok. Muchas gracias. Entonces, ahora viene el tiempo para nosotros considerar las preguntas que las personas en la audiencia nos dejan en el espacio llamado Q&A, Q&A abajo. Ya hay algunos comentarios que se han dejado aquí, ahí. Yo los voy a leer. Pero antes de que hagamos esto, ¿ustedes quieren añadir algo muy rápidamente sobre lo que se ha dicho
sobre lo que colegas han dicho en la mesa antes de que abrimos de manera breve. Si no tiene nada que decir, entonces pasamos enseguida a las preguntas. Sí. Entonces, yo voy a leer las preguntas. Si varias personas, o si una persona dejó más de una pregunta, seguramente trataré de leer preguntas de otras personas primero, ¿no es cierto? Y ojalá ustedes pueden dejar preguntas breves, que son preguntas y no una conferencia. Ok, entonces veo aquí la primera pregunta. Dr. Bradley, se dirige al Dr. Bradley. ¿Por qué considera que las noticias y periódicos ecuatorianos hacen énfasis en la situación de barrios como Nigeria para ejemplificar lo que no se debe hacer en vez de hacerlo con otros barrios guayaquileños? ¿Acaso se hace uso del clasismo para llamar la atención del resto de la población? De repente puedo tal vez voy a presentar algunas, voy a leer algunas preguntas y de ahí podremos pasar a las respuestas. Y si otras personas quieren lanzarse en una pregunta que no fue dirigida a ustedes, pueden hacer eso también. La segunda pregunta, una larga pregunta. Buenas tardes, es María Gómez, graduada en Sistemas Multimedia en ESPOL. Respecto a la intervención de la profesora Vanessa, consulto respetuosamente si la ayuda que se dio con tablets a los estudiantes dio solución a todos los casos posibles de necesidades, o existen estudiantes que no pudieron registrarse en este periodo. Entonces, lo dejo ahí. Entonces, Bradley y Vanessa, que ya son tenemos más o menos 20 minutos para tratar de las preguntas. Bueno, yo puedo ser bien breve. Sí, yo creo que es un tipo de clasismo, pero no solo clasismo, sino racismo que hace que esas prácticas periodísticas hacen ese tipo de limitación. Y claro que un poco lo que quería demostrar es que hay un legado histórico sobre el cual se monta la ciudad de Guayaquil, ¿no? Y si vemos un poco cómo se hace sobre la estructura de Hacienda, también hay como que una práctica cultural de proteger lo que le pertenece a la familia o lo que está incluido dentro de la Hacienda. Entonces, claro, al decir, bueno, los que están allá y esa construcción de una aquí y una allá, incluso dentro de Guayaquil, es lo que produce esa distancia. Y claro, es un racismo y, bueno, un poco lo que quería decir es que realmente genera un tipo de práctica genocida, porque en términos reales se está diciendo que algunas vidas merecen vivir y otras no. Entonces es sumamente grave ese tipo de representación en los medios. Como algunos dicen, yo lo digo también, mi trabajo, el orden racial también es espacial. Por eso sí. Que, no sé. Entonces, Vanessa. Ok, la pregunta de María Gómez. Realmente no da solución a todas las necesidades de todos nuestros alumnos. Nosotros tenemos el campus y es donde podemos dar mayor acceso a los recursos tecnológicos a nuestros estudiantes. Ahora, también tengo que decir algo que nos llamó la atención es que en el nivel de registros para este semestre, para este periodo académico, se incrementó el número de estudiantes en relación al año pasado. Se esperaba que, debido a la virtualidad, no tengamos tantos registrados. Sin embargo, nos sucedió lo contrario. Hay estudiantes que, por su situación actual, por ejemplo, han dejado de trabajar y están aprovechando el tiempo, la oportunidad para volver y retomar sus estudios. Pero es un hecho, no alcanzamos todos. Y tal vez, como tú dices, tú tienes un 10% que lamentablemente no puede acceder a la educación. Tendríamos que ir viendo qué porcentaje realmente
no están teniendo acceso a la educación en este momento, considerando también que este tipo de educación va a ser tal vez la educación de más adelante también. Ok, entonces leo la pregunta de Cristian. Buenas tardes. ¿Conocen algún programa público o privado que haya tenido un impacto significativo en la reducción de desigualdades o erradicación del racismo en Guayaquil? Esa es una pregunta, veremos quién quiere responderla. Luego viene la pregunta de Marisis Naranjo. Al ser Guayaquil una de las ciudades más afectadas por el COVID-19, ¿podría presentarse una situación de rechazo de otras provincias hacia los residentes de dicha ciudad por mantenerse en contacto con personas infectadas y recuperadas? Luego viene una tercera pregunta de una persona anónima. ¿Podrían desarrollar qué elementos adicionales se podrían plantear entre las múltiples desigualdades enraizadas en la ciudad de Guayaquil y la matriz sociocultural, político-institucional neoliberal que estaría definiendo su profundización? ¿Qué nos puede aportar la reflexión amplificada y conceptual sobre el neoliberalismo y sus consecuencias en las tramas urbanas? Y una cuarta, dice doctor Vanessa León, ¿usted cree que el Ecuador, al no estar preparado de una manera digital, debió postergar este año lectivo 2020 para el 2021 o no? Bueno, esas son preguntas prácticas. Entonces, ¿quién quiere tomar las primeras preguntas? ¿Existe un programa público para erradicar, que fue exitoso para erradicar el racismo en Guayaquil? Creo que la respuesta es simple, pero... Yo diría que yo estoy de acuerdo que la respuesta es simple, ¿no? Y podríamos decir que no. Estamos en el decenio de Naciones Unidas de los los afrodescendientes, pero vemos que en concreto en Guayaquil no ha habido acciones radicales, ¿no? Pero solo quisiera, o sea, yo creo que Joan va a tener mucho más por decir sobre ese asunto. Solo quería decir que a mí me parece que el tema de vínculo con la comunidad, que es un imperativo para las universidades en Ecuador, tenía un gesto de enfrentar ese tipo de racismo, estereotipos o desigualdad, o sea, leyendo los principios de eso, y un poco lo que no pude decir en la conclusión es que en el contexto actual en que se recorta el presupuesto a las universidades públicas y además se hace unas reformas a la cantidad de horas que tenemos que dar y la cantidad de estudiantes que tenemos que tener en clase, básicamente elimina ese gesto, o sea, ese interés de tender una puente entre universidad y sectores más populares queda eliminado de facto. Sí, va a seguir existiendo como uno de los ejes de la universidad en Ecuador, pero en la práctica va a ser imposible si estamos dando 26 horas de clase con 40 estudiantes en cada paralelo. Entonces, solo quisiera decir eso y bueno, seguramente John tiene más que decir sobre eso. ¿Me permite, Jan? Oh, siga nomás, mi teléfono estaba, mi micrófono. Ya, a ver, ¿me permite, Jan? Ya, gracias. Siga nomás, siga. Mira, hace poco terminamos un proyecto acá en Flaxo con el apoyo de la Universidad de Manchester, donde estuvo Peter Way y alguna gente, y unos colegas que hicimos un trabajo sobre el tema de antirracismos en América Latina, ¿no? Uno de los casos fue Ecuador, justamente. Y a esta pregunta de que si existe o no existe un programa que enfrente el racismo, no hay que olvidar que en el año 2009, justamente junto con John Antón, participamos de un equipo que presentó el plan, el plan plurinacional contra el racismo al gobierno ecuatoriano, ¿no? Este fue una iniciativa de un proyecto de Naciones Unidas,
a la cual trabajamos, y fue el que provocó el decreto 60, ¿no? Que se lo conoce en la discusión que hemos tenido desde hace muchos años. Este plan, que tenía una aspiración de 3 años, creo que no llegó ni a los 3 años, y que luego debía el gobierno ecuatoriano tomarlo a cargo, desapareció como cualquier otro plan que también hemos tenido, porque hemos tenido muchos planes en este sentido, pero no hemos tenido continuidad. Entonces, lo que nosotros encontramos en realidad en el caso de Guayaquil, me parece a mí que pueden reducirse como a 2 o 3 acciones que son muy concretas, ¿no? En el tema de la erradicación del racismo. Y sobre el cual trabajamos con algunas organizaciones afro-guayaquileñas sobre este tema. Luego con John hicimos este trabajito de vigilando el racismo. Y ahí salió una cosa que es fundamental, que es el trabajo que deberían hacer en forma sistemática, no solamente las instituciones estatales, sino el conjunto de la sociedad, en el acceso al empleo de los afroecuatorianos y también de los indígenas, ¿no? Por supuesto que sí. Y ahí vimos en cifras preliminares, por ejemplo, que el decreto 60 decía que por lo menos el 7% de la población, que era el que decía que existía en el Ecuador de afrodescendientes, en ese porcentaje debía estar representado en el 7% de la población laboral en el gobierno, ¿no? Evidentemente que no llegaba ni al 3% en un ejercicio cortito que hicimos en la ciudad de Guayaquil, y aquellos que estaban empleados en el Estado eran empleados de rangos menores, ¿no? Eran choferes, guardias de seguridad, etcétera. Y en el caso de las mujeres, que es mucho más dramático, en la ciudad de Guayaquil, son empleadas domésticas, en su gran mayoría, ¿no es cierto? Entonces, ahí habría una tarea interesantísima de acción afirmativa, por decirlo de alguna manera, respecto al empleo. Eso es una forma fundamental, ¿no? Me parece a mí, para mirarlo desde ese lado. Y el otro ejemplo era el acceso a la educación, sobre todo superior, ¿no es cierto?, que también tenemos una gran deuda histórica, diría yo, en ese mismo tema, ¿no? Cuando uno analiza las cifras de acceso a educación superior, que sí las hay desagregadas por adscripción étnica, los grupos menos representados evidentemente son los indígenas afroecuatorianos, ¿no? Y no solamente el acceso. Si uno revisa, por ejemplo, cuántos docentes, investigadores tienen las universidades ecuatorianas, la Universidad de Guayaquil, no desconozco. La ESPOL de Guayaquil, no desconozco tampoco. La misma Flaxo tiene poquísimo gente afro e indígena incorporado. Entonces, esta es otra deuda histórica de la Universidad Ecuatoriana y esos grupos, ¿no? Que a mí me parece fundamental. Gracias, Jan. Encantado. En realidad, eso es un tema que tal vez se podría profundizar, ya que todos ustedes son profesores en instituciones en universidades ecuatorianas, de qué va a ser el impacto del COVID-19 cuando se junta a los problemas financieros del gobierno ecuatoriano actualmente, y cómo esta situación, esta combinación puede resultar en aumentar, o tal vez no, pero es una pregunta, las desigualdades de acceso a las universidades. ¿Cómo ustedes ven los impactos inmediatos en los pocos años que vienen del COVID-19? Juntado con los problemas económicos. No sé si alguien quiere tomar este punto o discutir este punto, pero eso es relacionado, es que seguramente se aumentará. No sé, ¿alguien quiere tomar esto o quieren responder a una de las preguntas que he leído anteriormente? John. Bueno, en realidad, pues yo creo que el profesor Fernando ha respondido a la pregunta. Algunas preguntas, pero también en el mismo chat se hacen otra serie de preguntas que se han contestado internamente, pero también hay algunas que si usted me permite, habla de por qué nosotros no miramos la situación interna y nos sensibilizamos con la situación externa. Por ahí entendí yo una de las preguntas, ¿sí? Pero justamente nosotros este es un gran esfuerzo
por mirar por dentro del país, por dentro de la ciudad de Guayaquil, ¿sí? Este panorama de las desigualdades, este panorama del impacto del COVID en poblaciones vulnerabilizadas o con menos posibilidades, ¿sí? Y creo que esta es una oportunidad académica que tenemos para la construcción de una mejor sociedad. Y cuando se preguntaba de cuáles son las posibilidades de planes de desarrollo o planes contra el racismo en la ciudad de Guayaquil, bueno, la respuesta no es tan simple decir no hay planes, sino que hay que mirar también la manera como se ha conducido, bajo qué ideologías se han conducido el gobierno municipal, bajo qué políticas de administración de la ciudad se han generado esto, revisar esto de las zonas consolidadas y las zonas no consolidadas por más de 25 años. Y es que el problema de Guayaquil no ha sido solamente 25 años, sino que si uno revisa la historia de la ciudad de Guayaquil desde su misma fundación, siempre ha jugado un papel muy importante la ubicación geográfica de los barrios. Incluso el profesor Fernando recordará que cuando estábamos en este estudio, a principios del siglo XX, con los tantos incendios que tenía la ciudad de Guayaquil, se planteó trasladar la ciudad de Guayaquil hacia el frente, ¿no? ¿Sí? Incluso se trajeron algunos expertos norteamericanos para que hicieran la planificación de la ciudad al frente del río Guayas, ¿sí? Pero a la final se quedó la ciudad donde está. Entonces, New Guayaquil, pues. El New Guayaquil, así se llamaba. Sí, entonces ahí tenemos unos desafíos muy grandes para seguir pensando y tratar de construir una ciudad que es una ciudad de todos los ecuatorianos, una ciudad que tiene un aporte económico muy grande, pero que la informalidad, ¿sí? Y la segregación espacial y la falta de servicios y de oportunidades de vivienda adecuada y de educación de calidad son los elementos que más profundizan la desigualdad y la falta de derechos ciudadanos. Eso nomás, profesor. Sí, Gracias. una de las inquietudes que quedan en las universidades es precisamente, creo que para todas, menos las públicas, va a haber un replanteamiento de hacia dónde queremos llegar, ¿no? Y sí, efectivamente, como decía Bradley, coincido, esta parte de vínculos con la sociedad, que fue muy fuertemente promovida durante estos últimos años, realmente tal vez sea una de las que más, de las que tengamos que, se tengan que reducir, ¿no? Estoy hablando en general de todas las universidades. Y esto, que era un acercamiento nuestro hacia estas zonas, pues lamentablemente por otros factores, factores presupuestarios en específico, tendríamos que replantearnos, ¿no? Y eso nos aleja también, o es como un paso atrás, ¿no? De todo esto que podemos estar avanzando nosotros en el aporte que hace la universidad. Eso por un lado. Ahora, también estaba viendo algunas preguntas por ahí y yo quisiera invitarlos también, porque en Guayaquil es el hablar de la segregación racial realmente resulta difícil, es como que no lo aceptamos y nos desviamos a hablarlo un poco a estos aspectos socioeconómicos. Entonces, yo creo que por ahí tenemos algo que tenemos que trabajar para concientizar, ¿no? De que esto existe, de que el racismo sí existe en Guayaquil y afecta, que sí. No comenzamos, y me parece sumamente interesante ver cómo estos procesos históricos que hoy día hemos discutido nos ponen ya a pensar, y creo que el público en general está pensando ya que existen estos procesos históricos que han profundizado tal vez estos distanciamientos. Eso quería decir. Okay. Y bueno, yo veo aquí también otra pregunta que me parece interesante, hablando del tema de desigualdades. Viene de Javid Dena. Seguramente hay un error. O tal vez es el nombre de email. Finalmente, hay otros grupos, por ejemplo, las personas con discapacidad, a la cual me pertenezco desde hace unos meses. Nosotros ya vivimos la exclusión y el quédate en casa de manera permanente.
¿cuál sería la forma de incluir también a las personas con discapacidad en la educación? O se movió en la educación virtual, considerando que vivimos una realidad diferente. ¿Quién quiere tomar esta pregunta? ¿Mm? A ver si me permite, Jan. Sí, sígala más. Mira, el énfasis en el tema de las diferencias económicas, socioeconómicas y raciales es uno, ¿no? Pero yo estoy absolutamente de acuerdo que hay un conjunto de diversidades a las cuales debemos incorporarlas dentro del país, ¿no? Una de esas es la discapacidad, por supuesto que sí. Otra es las diferencias de género, otra es las diferencias de edades, las étnicas, las raciales y finalmente las económicas, ¿no? Entonces, de este conjunto de diferencias que tenemos dentro del país, me parece a mí que son las que hay que tomarlas en cuenta y hay que tratarlas en conjunto. Por supuesto que sí, ¿no? Pero tengo entendido, por ejemplo, que en el tema de discapacidades, en el caso ecuatoriano, por lo menos desde que el actual presidente fue vicepresidente, se hizo un programa nacional que se lo conoce, ¿no? Se lo conoce a nivel nacional, que apoyaba y favorecía a la población discapacitada del país. La reflexión que yo me hago es absolutamente legítima este programa, pero ¿por qué no hacerlo también para las otras diversidades, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer lo que yo decía hace un momento? Cuotas de estudiantes afrodescendientes e indígenas para las universidades, con beca, por supuesto, ¿no? Cuota de docentes, investigadores, etcétera, etcétera. Entonces, ese tema está también abierto, ¿no? Y yo creo que sí hay que tenerlo en cuenta, porque evidentemente las diferentes diversidades requieren este tratamiento dentro de países como los nuestros, ¿no? Que de alguna manera lo que nos está mostrando es que no hay igualdad de oportunidades, que me parece que es importantísimo ese argumento. Gracias. Bradley. Sí, lo que quería decir es que yo mencioné algo que ha dicho Fernando Carrión desde la Flaxo y desde la planificación urbana. Dice que el problema es que tenemos políticas homogéneas para realidades heterogéneas, y eso un poco responde a ese problema también de todas las diferencias. Realmente esa idea de que estamos todos iguales ante la ley es un mito, porque todos somos diferentes y realmente habría que un poco cambiar el paradigma y tratar de imaginar cómo podríamos hacer leyes justas que entienden que vivimos desde diferentes diferencias, ¿no? Y pensar desde la diferencia, no solo desde la igualdad. Y me parece interesante en esa línea que Carrión propone respuestas barriales, ¿no? O sea, como que también pensar un poco, como lo decía Vanessa, entender dónde están los estudiantes y tal vez pensar en clusters para que estudien en sus barrios juntos, pero no que vayan todos al campus. O sea, realmente hay que pensar en cómo descentralizar todo. O sea, esa creo que es una de las lecciones para que salgamos todos juntos, pero con un poder descentralizado. Esa. Bueno, y quería decir una cosa más sobre las cuotas, porque, y seguramente, John, desde Gringolandia, esa discusión de las acciones afirmativas realmente demuestra que las cuotas son sumamente importantes, pero hay que tener otros procesos paralelos, lo que llama Juan García desde aquí en Ecuador, acciones afro-reparativas o reparativas para el caso de los otros grupos diferentes, ¿no? Realmente habría que cambiar la estructura para que quepan, no forzarlos a entrar en una estructura que ya es excluyente. Muy bien, entonces estamos llegando al final. Y yo termino, eso es una pregunta que tal vez la última, que puede ser interesante para la Vanessa. Desconozco la situación en otras universidades, dicen, pero al menos en ESPOL hace mucha falta una perspectiva más social en la malla educativa. Materias donde se tomen en cuenta estos temas. Tengo infinidad de compañeros que poco les importa lo que ocurra en nuestro entorno o estas desigualdades. No creen que haga falta darle mayor espacio
a la concientización social en la educación de tercer nivel? Oh, muchas gracias por esa pregunta, realmente. Bueno, recordemos que la ESPOL es una escuela politécnica. Nosotros no tenemos áreas en ciencias, o sea, recién estamos aperturando áreas en ciencias sociales. Hay un plan para expandir, hay que retomar bajo las nuevas situaciones presupuestarias, pero sí hay en la visión de la rectora y del vicerrector ampliar nuestra acción en los estudios sociales. De hecho, por ejemplo, en las nuevas mallas, acuérdense que nosotros este año pasamos por un proceso de cambio de mallas, y dentro de las nuevas mallas, por ejemplo, ya encontramos materias de sociología, materias de antropología, no para todas las carreras, ¿cierto? Pero ya las encontramos, y eso es un gran paso para una escuela politécnica que tiene 62 años sirviendo al país, ¿no? Así que estamos haciéndolo. Nosotros, este es un plan que ya viene, yo precisamente también en mi estudio también responde a ese plan y ese interés de la ESPOL en abrirnos a las ciencias sociales. Ya, entonces ya recibí mensajes de la producción de este evento, entonces tenemos que terminarlo ahora. Quiero agradecer a todo el mundo, a los participantes, los colegas que participaron desde Ecuador, doctor Vanessa León, doctor Bradley Hilgert, doctor John Antón Sánchez y doctor Fernando García. Y muchísimas gracias, fue un placer para el LAC de auspiciar este evento y creo que estará disponible dentro de poco tiempo en la cuenta YouTube del LAC, del Latin American and Caribbean Center de la FIU. Gracias, Jan. Gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo. Muchísimas gracias. Chao, Okay. chao. Bueno, Gracias a todos. Hasta luego a la doctora María Luisa, que no la vemos más por ahí. Ay, ahí está. Aquí está. Okay. Hasta luego. Gracias a todos y gracias a la audiencia. Gracias. Gracias.